En el polvo implacable del territorio de Arizona, hay leyendas que nacen del estruendo de un revólver, otras del brillo de una pepita de oro. Pero esta historia comienza con algo distinto. El leve y tembloroso giro de una llave en una cerradura que jamás debió abrirse. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Es la historia de Willa Tate, una mujer que ya no tenía nada que perder, salvo el nombre de su padre, y de Colt Mercer, un hombre que la ley ya había condenado a la horca. Ella le ofreció un momento de libertad fugaz, sin imaginar que a cambio recibiría una lealtad tan feroz que cambiaría el destino de ambos y prendería fuego al corazón corrupto de un lugar llamado Clarity Creek. Esta es la historia de cómo un acto de compasión desesperado desató una tormenta de justicia. En Clarity Creek, el calor no venía solo del sol, brotaba desde la tierra misma, agrietada, sofocante, como si tragara de a poco cualquier esperanza. Para Willa Tate, ese calor sabía a fracaso. Se le quedaba pegado en la garganta mientras barría por enésima vez las tablas polvorientas del viejo almacén de su padre, el mismo negocio al que Ewan Tate le había entregado su vida, hasta que una fiebre inesperada se lo llevó 6 meses atrás. Tenía 24 años, su cabello, color trigo seco al sol, y sus ojos de inteligencia serena, la hacían sobresalir entre la rudeza de aquel pueblo. Había vuelto de un internado para señoritas en Boston solo para enterrar a su padre y heredar sus deudas. Una deuda que tenía nombre: Vane Grayson. Grayson no era solo un ganadero, era el rey sin corona de todo el territorio. Su rancho, llamado Obsidian Spire, se extendía sobre las mejores tierras, y lo más importante, dominaba el nacimiento del arroyo que daba vida al pueblo. Cada comerciante, cada vaquero, cada alma en Clarity Creek le debía algo a Vane Grayson, y él cobraba. Poco a poco, hasta dejar a todos secos. Y ahora le tocaba al almacén de los Tate. El tintineo de la campanilla sobre la puerta le heló el pecho a Willa, como siempre. Pero no era Grayson, ni su capataz con sonrisa de serpiente, Rafe Danner. Era Clay Danner, el joven ayudante del sheriff, que apenas si empezaba a ganarse la barba. «Señorita Tate», dijo torciendo el ala del sombrero, «el sheriff necesita que firme los víveres para el prisionero». El prisionero. Lo habían traído hacía 3 días, cadenas en los pies, rostro golpeado. El juez del circuito no llegaría sino hasta dentro de un mes, pero el veredicto ya estaba echado. Se trataba de Colt Mercer, acusado de robar 3 sementales valiosos de Grayson y de matar a un peón que intentó detenerlo. En un pueblo dominado por Grayson, eso bastaba para colgarlo sin juicio. «Por supuesto, Clay», respondió Willa, disimulando el cansancio en su voz. Empacó una caja modesta, galletas secas, carne salada, una cantimplora con agua fresca, un gesto simple, casi inútil, para un hombre condenado. Al llegar a la pequeña oficina del sheriff, el aire era denso, cargado de calor y olor a cigarro. Thorne Latham, el sheriff, se hallaba tras el escritorio lustrando su placa con un trapo sucio. Era un hombre grande, de panza blanda y ceño amargo. Un fiel perro de Grayson. «Déjala sobre la mesa, Willa», gruñó sin levantar la mirada. «Necesito su firma en el libro, sheriff». Lanzó un suspiro de fastidio y garabateó su nombre. Justo cuando ella iba a marcharse, una voz surgió desde la celda del fondo. «¡Te están robando con el agua!». La voz era grave, como piedras moliéndose, pero clara. Thorne Latham alzó la cabeza, furioso. «¡Cierra la boca, Mercer!». Willa se detuvo, una mano en la puerta. Miró hacia la celda. Entre las sombras, apenas podía distinguir la silueta de un hombre sentado en la litera. Alto, de hombros anchos, incluso sentado. «¿Qué dijiste?», preguntó, casi sin aliento. Las cadenas de Colt tintinearon cuando se movió. «El barril de donde sacaste esa agua está a la mitad.
pero tú pagaste por lleno. La sangre le heló el pecho. Lo sabía. Lo había sospechado durante semanas. Su cuenta del agua era exorbitante y su propio pozo casi seco. Grayson había desviado el arroyo y le cobraba por lo que era suyo. El sheriff se levantó de golpe, rojo de rabia. «¡Fuera de aquí, Tate! Ese hombre está delirando». Willa lo miró. Luego miró al prisionero. No podía ver bien su rostro, pero sí sentía la fuerza de su mirada. No estaba delirando, estaba observando, estaba diciendo la verdad. Una verdad que todos en el pueblo preferían callar. Esa noche, Willa no logró dormir. Las palabras del forajido resonaban en su cabeza. No era solo el agua, era todo. Los accidentes que les pasaban a los ganaderos que se negaban a vender. Los incendios misteriosos. Cómo la ley siempre miraba para otro lado. Su padre lo había intentado. Quiso formar una cooperativa entre pequeños dueños para apelar al gobierno del territorio. «La verdad es la única moneda que vale la pena, niña mía», le decía a Iwan Tate. Y entonces, la fiebre se lo llevó. Demasiado rápido. Sospechosamente rápido. Un pensamiento nuevo y aterrador se deslizó en la mente de Willa Tate. Colt Mercer había sido acusado de un crimen contra Vane Grayson. Era un hombre observador. Y no conocía el miedo. ¿Qué más sabía él? Al día siguiente, alguien clavó un aviso en su puerta. Era un documento de embargo final, con la firma de Vane Grayson al pie, junto con la del banquero del pueblo, el señor Abernathy. Le daban una semana para pagar la deuda completa que había dejado su padre, una suma imposible. Si no lo hacía, la tienda y la tierra sobre la que se alzaba pasarían a manos de Grayson. La desesperación tenía un sabor amargo, como ceniza en la boca. Willa miró el papel clavado en la madera, luego levantó la vista hacia la calle polvorienta. Al fondo, el letrero del despacho del sheriff colgaba torcido bajo el sol. La ley no la ayudaría. El banco tampoco. Y el pueblo tenía demasiado miedo. En Clarity Creek, la justicia era como un espejismo. Si quería conseguirla, tendría que fabricarla ella misma. Y la única oportunidad estaba encerrada tras los barrotes, esperando su propia soga. Esa noche, cuando una delgada luna asomaba entre los riscos, Willa guardó en el bolsillo el viejo estuche de ganzúas de su padre y una pequeña pistola de Ringer de mango nacarado. Luego caminó hacia la débil luz amarilla que parpadeaba en la ventana del calabozo. El aire dentro de la oficina del sheriff olía a cigarro viejo y a whisky barato. Thorne Latham no estaba. Seguramente andaba en la cantina gastando las monedas de plata de Grayson. En su lugar, Clay Danner, el joven ayudante, dormía profundamente en una silla, con la cabeza ladeada sobre el pecho. Una botella medio vacía reposaba junto al libro de registros. Willa apenas podía creer lo fácil que había sido pagarle a un chico del pueblo una moneda para que pusiera un poco de whisky en su café una hora antes. Su corazón latía con violencia dentro del pecho, como un pájaro atrapado. ¿En qué demonios estaba pensando? Ella era la hija del tendero, la muchacha callada que prefería leer Dickens antes que meterse en líos. Sus manos temblaban mientras bajaba el pesado aro de llaves del gancho de la pared. Cada tintineo metálico sonaba como un disparo en el silencio. Avanzó con pasos suaves sobre el suelo de madera. El prisionero, Colt Mercer, era solo una sombra inmóvil sobre el catre. No se movía. Tal vez dormía. O poseía una calma que ella no lograba comprender. «Señor Mercer», susurró, con la voz seca. El hombre se incorporó en un solo movimiento, silencioso como una fiera. A la luz que se filtraba por la ventana con rejas, Willa pudo verlo por primera vez. Su rostro era tierra dura, marcado por el tiempo, con una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda. Sus ojos, de un gris puro y penetrante, la observaban con una inteligencia serena y una firmeza que no conocía miedo. «Señorita Tate», murmuró él, con una voz baja, como un trueno contenido, «¿viene a traerle el agua a otro hombre?»
Vengo a hacerle una pregunta, respondió ella, buscando entre las llaves, los dedos torpes. Habló del agua. ¿Qué más sabe de Ben Grayson? ¿Un destello? Quizá de burla o de respeto. Cruzó su rostro. Más de lo que conviene saber a un hombre en mi situación, dijo. ¿Por qué pregunta? Está por quitarme mi tienda, mi tierra. Ya lo hizo con otros. Mi padre trató de oponerse, y murió. Su voz tembló, y lo odió por ello. Colt la miró con calma. Su padre era Ewan Tate, un buen hombre. Se mantenía derecho cuando los demás agachaban la cabeza. Oír su nombre en labios de aquel hombre la sacudió por dentro. Le devolvió valor. Dicen que mató a uno de los hombres de Grayson. Dicen muchas cosas, replicó él sin apartar la mirada. El hombre al que supuestamente maté, Zane Holt, fue quien incendió el granero de los Olsen la primavera pasada. Se jactaba de ello. También era el principal ladrón de ganado de Grayson. Willa contuvo el aliento. ¿Puede probarlo? Las pruebas, respondió él con una media sonrisa amarga. Suelen enterrarse donde nadie se atreve a cavar. Grayson lleva un registro, 2, de hecho. Uno para los impuestos y otro para la verdad. Ahí apunta cada soborno, cada tierra robada, cada accidente. Es la llave para acabar con él. Finalmente, la llave correcta encajó en la cerradura. Le pesaba como si llevara plomo. ¿Dónde está ese registro?, preguntó ella. En una caja fuerte, detrás de un cuadro en su despacho, en el rancho Obsidian Spire. ¿Y por qué me lo dice? ¿Qué pretende? El clic de la cerradura resonó como un trueno lejano. Willa abrió la puerta con cuidado. «Lo que pretendo», susurró con una fuerza nueva en la voz, «es que usted lo traiga para mí». Él la miró fijamente. Luego miró la puerta abierta. Una comprensión lenta, casi incrédula, cruzó su rostro. No veía a una joven ingenua, sino a un animal acorralado dispuesto a todo por sobrevivir. «Me libera», dijo con calma. «¿Y espera que me juegue el cuello por usted en lugar de huir a la frontera?» «Espero que aprecie su vida», contestó Willa, alzando la pequeña Derringer. Parecía un juguete en la penumbra, pero estaba cargada. Su caballo está amarrado detrás del establo. Es lo mejor que pude conseguir. Lleva alforjas con comida y una cantimplora. También hay un mapa con los senderos viejos de los buscadores de oro. Casi nadie los vigila. Tomó aire, temblando. «Si huyes», dijo Willa con voz firme, «los rastreadores de Ben Grayson te encontrarán, te matarán, y todo esto no habrá servido de nada. Pero si me ayudas, si consigues ese cuaderno, no solo serás un hombre libre, serás el que limpió su propio nombre, el que destruyó a Grayson desde dentro. Tendrás tu justicia, y yo la mía». Durante un largo instante, Colt Mercer no dijo nada. La observó en silencio, sus ojos grises escudriñando su rostro como quien busca una verdad oculta entre las líneas. Ella sostuvo su mirada, sin pestañear, con la misma terquedad que había visto en los ojos de su padre cuando se enfrentaba a lo imposible. Poco a poco, Colt se levantó. Era más alto de lo que ella recordaba, imponente, incluso con los harapos y las cadenas colgando de sus muñecas. Salió de la celda, parándose justo frente a ella. Podría haberla aplastado con solo sus manos, pero no lo hizo. Bajó la mirada hacia los grilletes. «Esto primero», dijo con tono seco. Las manos de Willa temblaban mientras buscaba la llave correcta. Cuando por fin logró abrir los candados, las cadenas cayeron al suelo con un estruendo que pareció sellar un pacto. No había apretones de manos, solo el silencio compartido de dos almas desesperadas que saltaban al abismo, rezando por encontrar tierra firme. «Me llamo Colt», murmuró él, frotándose las muñecas marcadas. «¿Y usted, señorita Tate? Tiene más agallas de las que creía». Pasó junto a ella, rumbo a la puerta trasera, con el sigilo de un lobo. Pero justo antes de desaparecer en la oscuridad, se volvió a mirarla una última vez.
Quédate dentro los próximos 2 días. Actúa sorprendida cuando descubran que he escapado. Y reza porque no sospechen de ti. Y así, se esfumó en la noche espesa de Clarity Creek. Willa se quedó sola, con el aire cargado de polvo, whisky viejo y algo nuevo, un olor metálico, el aroma inconfundible de lo irreversible. Cuando se descubrió la celda vacía, Clarity Creek entró en un frenesí. Thorne Latham, el sheriff, rojo de ira y humillación, armó un grupo de búsqueda. Rafe Danner, el capataz cruel de Grayson, reunió a su propia cuadrilla desde Obsidian Spire. Salieron del pueblo a todo galope, convencidos de que atraparían a Colt antes del anochecer. Willa jugó su papel a la perfección. Puso cara de sorpresa. Fingió horror mientras los clientes del almacén murmuraban teorías. Pero bajo su expresión tranquila, hervía el pánico. Cada galope lejano, cada grito en la distancia, le revolvía las entrañas. ¿Lo habría condenado a morir? ¿Había firmado también su propia sentencia? Pasaron 2 días, luego 3. Los grupos regresaron con las manos vacías, molestos y cubiertos de polvo. Decían que el desierto se había tragado a Colt Mercer. Y entonces apareció él. Vane Grayson en persona, montado sobre su caballo negro como la noche. Entró al pueblo como una sombra. Se detuvo justo frente al almacén. La miró. Demasiado tiempo. Luego desmontó, con una calma que erizaba la piel, y entró a la oficina del sheriff. Willa sintió esa mirada clavada en su piel como una quemadura. Sabía que dudaba, que sospechaba, y eso era casi peor que una acusación abierta. La 4ª noche, una piedrecita golpeó el cristal de su ventana. El corazón le dio un vuelco. Se acercó al borde con cautela, apartando apenas la cortina. Desde las sombras del callejón, una figura se separó del muro. Era él. Ya no vestía harapos. Llevaba pantalones de lona curtida, camisa oscura, sombrero polvoriento echado hacia adelante. Un revólver colgaba de su cinturón. Ya no era un prisionero. Era una fuerza viva de la naturaleza. Willa abrió la puerta trasera sin decir palabra. Colt entró, escaneando la calle con precisión antes de cerrar con cuidado. Sobre el hombro traía unas alforjas pesadas. «Están vigilando las rutas principales y los pozos de agua», susurró él. «Novatos. Piensan como vaqueros. Yo estuve oculto en los cañones». Dejó las alforjas sobre la mesa de cocina. «La comida que empacaste me salvó. Gracias». «Pensé que te habían atrapado», confesó Willa en un hilo de voz. «Estuvieron cerca», admitió él, sacando un trozo de carne seca del bolsillo. «Danner es buen rastreador, pero tiene un defecto. Es soberbio. Sigue los caminos obvios. Me encontré con un viejo amigo en las rocas. Se llama Amos Kincaid. Le debía un favor a mi padre. Él me mostró las rutas altas, las que usan los Apache». Willa asimilaba todo en silencio. Él tenía aliados. Tenía un pasado más complejo del que ella imaginaba. «¿Y el cuaderno, Colt?», preguntó, casi sin aliento. «¿Es imposible?». Él negó con la cabeza. «Nada es imposible. Solo hay cosas más complicadas. Entrar a Obsidian Spire no es difícil. El problema es la caja fuerte. Es un modelo nuevo. La trajo desde San Luis. Una Champion con doble cerrojo. No se puede abrir con oído. Hace falta un profesional». El alma se le cayó a los pies. Ya no se trataba de valentía. Era casi una locura. Ya habían fracasado, incluso antes de comenzar. «¿Mi padre?», dijo Willa Tate, la voz baja pero encendida por un recuerdo. Antes de abrir la tienda, trabajó un tiempo en un banco, allá en el este. Solía contarme historias. Decía que la mayoría de las cajas fuertes no fallaban por su cerradura, sino por cómo estaban hechas. Hizo una pausa. Una idea loca comenzaba a florecer. Los ojos de Colt Mercer se entrecerraron con atención. «¿Qué te enseñó, Willa?». «Me enseñó cómo están diseñadas. Los planos, los errores en la fabricación. Tenía contactos con mecánicos. Incluso tenía un juego de herramientas.
No para forzarlas, sino para desmontarlas, para mantenerlas. Colt quedó en silencio unos segundos. Luego, con tono grave, dijo: ¿Me estás diciendo que crees poder abrir una de las cajas fuertes más seguras al oeste del Mississippi? Te estoy diciendo que... Tal vez conozco una forma. No por los cerrojos ni las bisagras. Sería ruidoso. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Colt. Era la primera vez que Willa lo veía sonreír. Y le transformó el rostro. Lo endurecido se volvió casi cálido. El ruido se puede manejar, murmuró. Con una buena distracción. Una bien grande. Desenrolló el mapa sobre la mesa. Estaba marcado con nuevos símbolos y rutas. Grayson está moviendo un rebaño grande hacia Prescott a final de semana. La mayoría de sus hombres irán con el ganado. Eso deja el rancho con poca vigilancia. Solo Rafe Danner y unos cuantos guardias. Y Grayson estará ahí, añadió. No deja su dinero fuera de vista. Colt golpeó con el dedo un punto estrecho del mapa, un paso conocido como la mandíbula del diablo. Si comenzara un incendio al otro extremo de la pradera norte, justo cerca del paso, parecería un accidente, un rayo seco, una casualidad. Eso los alejaría de la casa principal, concluyó Willa, su mente corriendo a mil, y nos dejaría paso libre al despacho y a la caja fuerte. Nos dejaría, corrigió Colt con suavidad. Willa lo miró fijamente. ¿Nos? No pensarás que iré contigo. Es demasiado peligroso. Eres tú quien conoce la caja fuerte, respondió él, como si fuera obvio. Yo puedo entrar y salir, puedo con los guardias, pero no puedo abrir esa caja. Este siempre fue tu plan, Willa. Yo solo soy la pistola, tú eres la mente. Lo hacemos juntos. ¿O no lo hacemos? La lealtad de Colt era algo palpable, un escudo que ella jamás esperó. No estaba cumpliendo un trato. La estaba tratando como igual, como socia en una guerra que ella misma había empezado. Él confiaba su vida en sus manos, y su libertad, en el conocimiento de ella. El miedo seguía ahí, apretado como nudo en el estómago. Pero ahora, se mezclaba con algo nuevo. Una decisión feroz. Un fuego que crecía. Su padre siempre decía, la verdad es la única moneda que vale la pena. Y ahora, ella y un hombre condenado estaban por cometer un robo descarado, para comprar un poco de esa verdad de regreso. De acuerdo, Colt Mercer, dijo Willa con voz firme. Háblame de esa puerta trasera. El rancho Obsidian Spire era menos una casa y más un monumento al ego de Vane Grayson. La casa principal, de piedra, de 2 plantas, dominaba el valle como una bestia dormida, sus ventanas oscuras como ojos que todo lo vigilaban. Llegar ahí era una pesadilla de sigilo y nervios de acero. Colt guiaba el camino con pasos fantasmales, avanzando bajo la luna como quien ha vivido entre montañas toda la vida. Willa, cargando una bolsa de cuero con las herramientas especiales de su padre, lo seguía. Cada crujido del matorral, cada aullido lejano, la hacía estremecer. Era de ciudad, no nacida para estas tierras, pero lo intentaba. En un risco sobre el rancho, los esperaba Amos Kincaid, un hombre enjuto con ojos de halcón. Le entregó un rifle a Colt. La patrulla pasa en 10 minutos, gruñó con voz áspera como hojarasca seca. Vienen del oeste y luego dan la vuelta. Les da una ventana. El fuego ya está listo. Solo falta una chispa. Miró a Willa con respeto. Su padre fue un buen hombre, señorita. Me alegra que alguien al fin termine la lucha que él empezó. El incendio funcionó mejor de lo esperado. Un resplandor naranja surgió en el horizonte, seguido de gritos lejanos. Tal como lo planearon, Rafe Danner y 6 hombres salieron al galope hacia la pradera norte. La casa quedó en silencio, como si contuviera el aliento. ¿Ahora?, dijo Colt. Avanzaron como sombras, usando el cauce seco de un arroyo como cobertura. La entrada trasera era una pequeña puerta de hierro que daba a un sótano de raíces, un detalle que Colt recordaba bien,
de su época como capataz de Grayson. La cerradura era antigua y sencilla. 1 minuto después, estaban dentro. El aire olía a tierra húmeda, papas viejas y piedra mojada. La casa era un monumento de opulencia sofocante. Cortinas de terciopelo, muebles de caoba pulida y cabezas de animales colgadas por las paredes. No era el hogar de un hombre que construía, sino de uno que conquistaba. Colt los guió por un pasadizo de servicio, memorizado a la perfección, y llegaron hasta la pesada puerta de roble del despacho de Vane Grayson. Dentro, un escritorio enorme dominaba el espacio, y tal como Colt había dicho, sobre la pared colgaba una pintura grandiosa de una arriada de ganado. La quitó con cuidado, revelando el rostro negro y plano de la caja fuerte Champion. De cerca, imponía más. «Quédate junto a la puerta», susurró Colt. «Grita si escuchas algo». Colt desenfundó su Colt con un clic que pareció ensordecer el silencio. Se deslizó por el pasillo como un espectro, tomando posición. Willa Tate abrió la bolsa de cuero. Las herramientas se sentían extrañas entre sus dedos. Llaves de tensión delgadas, instrumentos como niveles, un taladro pesado pero perfectamente equilibrado. Recordó los viejos apuntes de su padre, repletos de diagramas complejos. «Las debilidades no están en la puerta, sino en la estructura que la sostiene», solía decir. Examinó las bisagras. Eran externas, pero reforzadas con pernos de acero endurecido. Nada que hacer ahí. Pasó al dial, sabiendo que no serviría de nada. Luego al tirador. Siguiendo los diagramas mentales del mecanismo, localizó lo que buscaba. Tornillos diminutos, casi invisibles, que sujetaban el conjunto interno de bloqueo a la puerta. Si lograba taladrarlos, todo el sistema, el dial, el mango y las barras de cierre, se soltaría. Iba a ser ruidoso, pero era su única opción. Montó la broca más dura, untó el extremo con aceite para suavizar el chillido, y respiró hondo. El primer giro del taladro fue un chirrido insoportable. El metal, mordiendo el metal. Apretó los dientes, esperando que la casa entera se viniera abajo. Pero la distracción seguía funcionando. Solo se escuchaba el crujido del fuego en la chimenea, y su propio corazón desbocado. Un tornillo cedió, luego el segundo. El sudor le corría por la frente, le ardía en los ojos. Los brazos le dolían de tanto esfuerzo. Estaba en el tercero cuando escuchó un susurro urgente desde el pasillo. «¿Viene alguien?», alertó Colt, su voz apenas un soplo. El pánico la envolvió. Le resbalaban las manos. «¡Detrás del escritorio!», ordenó Colt, regresando a la sala como un felino. Se pegó a la pared detrás de la puerta, pistola en alto. La puerta del despacho se abrió con un leve crujido. Willa contuvo el aliento, espiando desde el hueco bajo el escritorio. Un par de botas lustradas entraron en la sala. Era Vane Grayson. No había ido al incendio, sospechaba. Revisó el cuarto con la mirada gélida. Se acercó a la ventana, observando el resplandor del fuego en la distancia. «Idiotas», murmuró. Giró sobre sus talones y vio la pintura de la arriada apoyada contra la pared, no colgada en su lugar. Se quedó helado. No gritó, no llamó a nadie. Simplemente metió la mano en el abrigo y sacó un revólver Remington de cañón largo. «No sé quién está aquí», dijo con una calma mortal, «pero acabas de cometer el peor y último error de tu vida». Amartilló el arma. El sonido fue la sentencia de muerte flotando en la habitación. Dio un paso hacia el escritorio. Willa cerró los ojos. El pequeño Derringer en su bolsillo parecía un juguete inútil. Colt, tras la puerta, supo que solo había una salida. No podía disparar. Eso alertaría a todo el rancho. Tenía que terminarlo ahí, y en silencio. Cuando Grayson pasó por la entrada, Colt se abalanzó. No usó el arma. Golpeó con el cañón del Colt directo en la nuca de Grayson. Un golpe limpio y brutal. Grayson soltó un gruñido. Los ojos se le voltearon
y cayó como saco al suelo. La Remington se le escapó y rodó sobre la alfombra persa. Willa salió de debajo del escritorio temblando como una hoja. Colt ya estaba junto a la caja fuerte. «Tenemos 5 minutos, a lo mucho», dijo con voz tensa. «Termina». Con la adrenalina disparada, Willa se lanzó sobre los últimos 2 tornillos. El metal chirrió al romperse. Con una palanca pequeña, aflojó todo el panel frontal. Cayó con un golpe sordo, dejando a la vista las entrañas del mecanismo y las barras de acero retraídas. Un segundo después, la puerta pesada se abrió. Adentro, fajos de billetes, escrituras. Y en el centro, un cuaderno grueso, de cuero oscuro. Lo agarró con fuerza. Y entonces vio algo más. Una pequeña caja forrada en terciopelo. No lo pensó. También la tomó. «¡Vámonos!», instó Colt, tirando de ella hacia la salida. Apenas cruzaban el pasillo cuando oyeron gritos al frente de la casa. Rafe Danner había vuelto. Alguien había encontrado a Grayson. La alarma estaba dada. Su ventana se había cerrado. Estaban atrapados. En el corazón del enemigo, con las pruebas de sus crímenes en las manos. La bodega es lenta. Ya la esperan. Soltó Colt entre dientes, su mente girando como en batalla. Miró hacia el pasillo largo y oscuro. Luego arriba. «Necesitamos una vista más alta». Colt tiró de Willa Tate hacia la gran escalera mientras los ecos de botas pesadas retumbaban desde la entrada principal. Subieron los peldaños de 2 en 2, el cuaderno robado bien apretado bajo el brazo de Willa. El segundo piso era un laberinto de habitaciones y balcones. Colt eligió la última al fondo, con una puerta sólida y un balcón que daba a los establos. «Atranca la puerta», ordenó, dirigiéndose al borde del balcón. Willa empujó un pesado armario de caoba contra la entrada. Jadeaba. La madera crujió, pero aguantó. Abajo, el rancho hervía de hombres furiosos, con linternas que cortaban la oscuridad como cuchillas. Rafe Danner los dirigía, su voz envenenada retumbando. «Están en el segundo piso. ¡Encuéntrenlos! Grayson los quiere vivos. Por ahora». Colt miró hacia la noche. «Los establos son nuestra única salida. Si llegamos a los caballos». Miró hacia abajo. 20 pies de caída. Una locura. «Colt, estamos atrapados», susurró Willa temblando. El subidón de adrenalina se desvanecía, y lo que quedaba era miedo frío y brutal. Él se volvió hacia ella, sus ojos grises, serenos como siempre. «Todavía no lo estamos. Tenemos la verdad», dijo señalando el cuaderno en su brazo. «Eso es más de lo que teníamos ayer. Solo hay que vivir lo suficiente para usarla». Pisadas retumbaron en el pasillo. La manija tembló violentamente. Un golpe de hombro sacudió la puerta. El armario tembló. «¡Está cerrada! ¡Derríbenla!». Colt recorrió la habitación con la mirada. Sus ojos se detuvieron en las gruesas cortinas de terciopelo. Una idea desesperada surgió. «La caja», dijo, señalando el estuche forrado de terciopelo que Willa había tomado de la caja fuerte. «¿Qué hay adentro?». Willa abrió el broche temblando. No era joyería. Sobre un cojín de satén descansaba una jeringa ornamentada y 2 pequeños frascos de vidrio transparente. Uno decía sulfato de morfina. El otro llevaba un nombre escrito a mano: Iwan Tate. El mundo giró. Willa lo miró sin entender. Morfina, el nombre de su padre. «Un medicamento potente», dijo Colt con gravedad. «O un veneno potente en la dosis adecuada. La fiebre de tu padre no fue natural». Un fuego blanco y brutal le quemó el miedo a Willa desde dentro. Grayson no solo había arruinado a su padre, lo había matado. Ya no era por la tienda, era venganza. La puerta crujió. El armario comenzaba a ceder. «¡Las cortinas!», dijo Colt, arrancando una con fuerza de las anillas. «Ata un extremo a la baranda. ¡Rápido!». Mientras Willa hacía el nudo, Colt tomó la lámpara de aceite restante, rompió el cristal y roció la otra cortina, la cama, los muebles. «¿Quieren fuego?»,
gruñó con una media sonrisa. Les daremos fuego. La puerta estalló. 2 hombres de Grayson irrumpieron. Antes de que alzaran sus rifles, Colt disparó. El Colt rugió como un trueno. El primero cayó, el segundo dudó, y lo pagó con su vida. Sin perder tiempo, Colt agarró una vela encendida de la repisa y la lanzó sobre la cama empapada. Las llamas rugieron. ¡Corre!, gritó, empujando a Willa hacia el balcón. Ella trepó la baranda aferrándose a la cuerda improvisada. El terciopelo ardía en sus manos. Abajo, los hombres gritaban mientras veían el fuego salir por las ventanas del segundo piso. «Está en el balcón oeste». Willa descendía, los dedos quemándose con cada tramo. Colt le entregó el cuaderno antes de lanzarse tras ella. En ese instante, Rafe Danner apareció en la puerta rota del balcón. Su rostro, deformado por la furia, brillaba con el reflejo del fuego. Alzó su pistola. Un disparo sonó, pero no fue el suyo. Vino desde las sombras más allá de los establos. Amos Kincaid, con su rifle de largo alcance, los cubría desde una colina. Danner gritó, sujetándose el hombro. El arma voló por los aires. Colt y Willa cayeron duros sobre la tierra. No se detuvieron. Corrieron hacia los establos, mientras más hombres doblaban la esquina disparando al aire. Las balas mordían el suelo a su alrededor. Entraron en los establos envueltos en el olor de heno, miedo y fuego. Los caballos relinchaban, enloquecidos. Colt, con la calma de un verdadero vaquero, sujetó 2 monturas, cortó las riendas. ¡Súbete!, gritó. Willa se lanzó al lomo del animal. Colt montó el suyo. 3 peones irrumpieron en el establo. Colt disparó 2 veces, los hizo retroceder. Chasqueó las riendas. Los caballos estallaron en velocidad, saliendo del establo como proyectiles. Galoparon a través del caos. Amos, desde su posición, mantuvo a raya a los perseguidores. Cruzaron el portón principal y se lanzaron al desierto abierto. Las llamas de Obsidian Spire se hacían pequeñas tras ellos. Cabalgaban con todo, durante horas, hasta que los caballos sudaban espuma. Detrás, solo quedaba la rabia ardiente de Vane Grayson. No se detuvieron hasta que la luna estuvo baja en el cielo, y alcanzaron el refugio de un cañón oculto que Amos Kincaid les había mencionado. Willa Tate se deslizó de la silla con el cuerpo hecho un solo latido de dolor. Estaba cubierta de hollín, con las manos en carne viva y el vestido desgarrado. Pero estaba viva. Sujetaba con fuerza la bolsa que contenía el cuaderno y la terrible prueba del asesinato de su padre. Colt Mercer hacía guardia en la entrada del cañón, su rifle apoyado en el codo, la mirada dura bajo la luz pálida de la luna. Le había salvado la vida más de una docena de veces. Se había enfrentado solo al ejército de Vane Grayson por ella. La lealtad que había prometido en una celda oscura, ahora la había pagado con sangre y fuego. «Esto no ha terminado», dijo con la voz baja. «Grayson sigue vivo, y no parará hasta tener ese libro de vuelta, y nuestras cabezas en una pica». «Entonces no huimos», respondió Willa, con una determinación fría que jamás había sentido antes. Caminó hasta su lado, mirando hacia la distancia, hacia ese rancho maldito. «Lo terminamos. Llevamos este cuaderno a Prescott. Se lo mostramos al mariscal territorial. Usamos la verdad de Grayson para colgarlo. Ya no era solo por sobrevivir. Ahora era por justicia. Y a su lado estaba el único hombre con el valor y la lealtad para llegar hasta el final». El viaje a Prescott fue una travesía agotadora de 2 días, a través de territorio hostil. Viajaron de noche, escondiéndose entre rocas y cañadas durante el día, atentos siempre a su rastro. Las habilidades de Colt fueron lo único que los mantuvo vivos. Sabía encontrar agua donde parecía no haberla. Leía las piedras movidas, las huellas frescas. Durante las horas calladas, bajo el sol inmisericorde, Willa se sumergía en el cuaderno. Y era peor de lo que había imaginado.
un registro meticuloso de una década de delitos, fraudes con seguros de ganado, sobornos a funcionarios y entradas breves, en código, por cada ranchero que había accidentalmente muerto o perdido todo en incendios misteriosos. La última entrada tenía 6 meses. Decía S. Tate. Pago final a Dr. I.R. Wynn. Problema resuelto. Cyrus Wynn, el amable médico del pueblo, el mismo que firmó el acta de defunción de su padre, citando fiebre, el mismo que le apretó la mano y le dijo que había sido una muerte piadosa. Lo había envenenado por orden de Grayson. La traición le quitó el aire. La dejó vacía. Todo este pueblo está podrido, susurró, pasando el dedo tembloroso por la línea del cuaderno. El poder no corrompe solo a uno, dijo Colt mientras limpiaba su rifle. Envenena el pozo entero. Llegaron a Prescott bajo el amparo de una tarde nublada. La ciudad era un caos vibrante comparada con Clarity Creek, llena de soldados, mineros y políticos. Parecía otro mundo. Se alojaron en una pensión modesta en las afueras, pagando en efectivo bajo nombres falsos. A la mañana siguiente, Willa se vistió con lo menos roto que tenía, mientras Colt vigilaba por la ventana. El plan era simple: llevar el cuaderno directamente a la oficina del mariscal federal, Ely Braddock, un hombre conocido por ser duro e incorruptible. Pero entonces, un muchacho tocó a la puerta. Traía una nota. Estaba dirigida a los fugitivos de Clarity Creek. La sangre se le heló a Willa cuando leyó la letra limpia y elegante. Tengo lo que quieren. Ustedes tienen lo que yo quiero. Podemos hacer un intercambio. Vengan al salón del Grand Hotel hoy a mediodía, solos. Si vienen armados, retiro mi oferta. Si traen a la ley, la mujer paga el precio. Su amigo, el buen doctor, es mi seguro. Firmado, S.B. Es una trampa, dijo Colt al instante. Está aquí. ¿Cómo supo que estábamos en Prescott?, preguntó Willa aturdida. Alguien en Clarity Creek nos vio partir. Habrá mandado un telegrama, razonó. Dice que tiene lo que queremos. Entonces lo entendió. Cyrus Wynn tiene al doctor. Nos está ofreciendo al único testigo vivo del asesinato de mi padre. Nos está ofreciendo una bala en la espalda, contestó Colt con frialdad. Tendrá hombres en cada rincón del hotel. Entramos, nos quita el cuaderno, y no salimos nunca. Pero si vamos con el mariscal, Grayson mata al doctor, y con él muere la única confesión. Entonces todo será mi palabra, y la de un prófugo, contra la de un ganadero rico. Willa caminaba de un lado a otro. Su mente era un campo de batalla entre la razón y la rabia. Es listo, Colt. Nos acorraló. Entonces cambiamos el corral, dijo Colt, entornando los ojos. Se acercó al escritorio, sacó una hoja nueva y una pluma. Vas a ir a esa cita. ¿Qué? Lo que oíste. Vas a ir, repitió él con calma. Pero no le vas a entregar el cuaderno verdadero. Empezó a escribir, imitando la caligrafía prolija de un contable. Pasaste 2 días leyendo ese libro. Sabes los nombres, las fechas, las entradas. Vamos a darle a Grayson una copia. El plan era osado. Willa Tate pasaría las siguientes 2 horas copiando frenéticamente las páginas más incriminatorias del cuaderno en un libro nuevo, idéntico, que comprarían esa misma mañana. Ella se reuniría con Vane Grayson y haría el intercambio. El cuaderno falso por el Dr. Cyrus Wynn. Mientras tanto, Colt Mercer llevaría el cuaderno real y una declaración jurada de Willa directamente al despacho del mariscal Ely Braddock, cronometrando todo para que la ley llegara justo después del intercambio. Así conseguirían a su testigo. El mariscal tendría las pruebas. Y Grayson quedaría con una copia inútil en las manos. Pero todo dependía del más mínimo detalle. Si Grayson examinaba el libro con atención, si el tiempo fallaba por 1 minuto, Willa quedaría expuesta. Y sola. No puedo pedirte que hagas esto, le dijo Willa, mirándolo con preocupación.
Todo el riesgo es para ti. Tú serás el que camine hasta la oficina del mariscal, un hombre buscado entregando pruebas. Pueden arrestarte en el acto. Colt dejó de escribir y la miró a los ojos. Su rostro no tenía ni una pizca de orgullo ni de dramatismo. Cuando abriste esa celda, Willa, me devolviste la vida, confiaste en mí. Ya no hay deudas entre nosotros, solo una deuda que ambos tenemos con hombres como Grayson. Sé los riesgos, los acepto. Ahora dime otra vez lo del pago de tierras al juez Nolan Creed. A mediodía, Willa cruzó el vestíbulo opulento del Grand Hotel. Apretaba contra el pecho el cuaderno encuadernado en cuero. Su rostro, pálido pero firme, no mostraba miedo. Un hombre con traje mal ajustado y una pistola escondida bajo la chaqueta la acompañó escaleras arriba hasta un salón privado. Allí estaba Vane Grayson, de pie junto a la ventana. La cabeza vendada, el porte igual de arrogante que siempre. A un lado, Rafe Danner, con el brazo en cabestrillo, la miraba con odio puro. Y en una silla del rincón, atado y amordazado, temblando de miedo, el doctor Cyrus Wynne. Señorita Tate, dijo Grayson con una sonrisa serpentina. Puntual. Eso lo aprecio en una socia. ¿Trajo mi propiedad? Willa colocó el cuaderno falso sobre la mesa pulida entre ellos. ¿Trajo a mi testigo? Grayson soltó una risita seca. Directa. También me gusta eso. Lástima que su padre no tuviera su misma visión de negocios. Déjeme ver. Tomó el libro, hojeándolo apenas. Willa contuvo el aliento. Cada segundo era un infierno. Pero él no lo revisó a fondo. En su arrogancia, no podía imaginar que alguien lo engañara. Parece en orden, dijo finalmente. Hizo una seña a Danner. Suéltenlo. Es todo suyo. Rafe cortó las cuerdas del médico que cayó de rodillas, sollozando, a los pies de Willa. Grayson tomó el libro falso. Todo esto ha sido lamentable. Pero los negocios son negocios. Tú y tu pistolero desaparecerán. Yo olvidaré que existen. Si escucho sus nombres en este territorio de nuevo, los cazaré hasta el fin del mundo. ¿Estamos claros? Willa apenas asintió. Y entonces las puertas del salón se abrieron de golpe. Colt Mercer apareció, flanqueado por el mariscal Eli Braddock y 3 alguaciles armados. «Vane Grayson», tronó la voz del mariscal. «Tengo una orden de arresto por fraude, conspiración y asesinato de Ewan Tate». La cara de Grayson pasó de la soberbia al odio absoluto. Miró el libro en sus manos. Luego a Willa. Sus ojos prometían muerte. Soltó el cuaderno falso y metió la mano en su abrigo, pero nunca logró sacar el arma. El disparo de Colt fue un relámpago, un solo tiro. Silencio. Grayson se tambaleó. Una mancha oscura se extendió en su camisa blanca. Cayó al suelo. Muerto. Antes de tocar la alfombra. En el caos que siguió, Rafe Danner, al ver caer a su amo, actuó por instinto. No fue tras los agentes, fue tras Willa. Sacó un cuchillo de su bota. «Si voy a colgar, me la llevo conmigo», gruñó. Colt ya había guardado su arma, pero se movió más rápido que nadie. Se lanzó frente a Willa. El cuchillo, destinado a su pecho, se hundió en su costado. Colt gimió, pero no cayó. Sujetó a Danner con ambos brazos, lo levantó del suelo y lo estampó contra la pared con tal fuerza que lo dejó inconsciente. Luego, su fuerza lo abandonó. Colt se derrumbó. Una mancha roja se extendía bajo su camisa. Sus ojos buscaron los de Willa y se cerraron. Lo que vino después fue un torbellino judicial. El doctor Wynne, temblando y derrotado, confesó todo. Confirmó cada entrada del cuaderno auténtico. La evidencia era incuestionable. El imperio legal y financiero de Vane Grayson, construido con miedo y muerte, se desmoronó. El gobierno territorial confiscó sus bienes y ordenó demoler la represa que ahogaba Clarity Creek. La noticia corrió como pólvora.
Un alivio barría toda la región. Pero Willa no vio nada de eso. Pasó 3 días sentada junto a la cama de Colt Mercer en la enfermería de Prescott. El médico dijo que la herida era profunda, demasiado cerca del corazón. La primera noche fue la peor. Una fiebre feroz lo consumía. En su delirio, Colt murmuraba cosas que ella no entendía. De una familia perdida, de un pasado del que huía, y de un viejo código de honor que su padre le había dejado marcado en el alma. Ella lo escuchó. Y por fin entendió el peso inmenso, callado, que él cargaba. La lealtad de Colt Mercer no era una deuda con ella. Era lo último puro que le quedaba. El centro mismo de quién era él. Willa le humedecía la frente con agua fresca. Le sujetaba la mano cuando deliraba. Le rogaba en silencio que no la dejara sola. Que viviera. La fiebre se dio en la mañana del 4.º día. Abrió los ojos. Y lo primero que vio fue el rostro de Willa, marcado por la fatiga y la angustia. «Willa», susurró, con voz apenas audible. Ella rompió a llorar. «Maldito terco», sollozó entre risas y lágrimas. «Maldito noble terco». Una sonrisa débil le curvó los labios. «Supongo que te lo debía». Ese mismo día, el mariscal Eli Braddock fue a visitarlos. Su rostro, normalmente severo, mostraba respeto sincero. «Lo que ustedes dos hicieron», dijo, «fue más que valentía. Fue confianza. Y eso, señora, eso es raro hoy en día». Informó que, gracias a las acciones de Colt, haber desmantelado el imperio criminal de Grayson y salvado la vida de Willa, todos los cargos contra él habían sido retirados. La recompensa había sido anulada. Era por fin un hombre libre. Mientras Colt sanaba, una extraña calma se instaló entre ellos. Ya no había urgencias, solo conversaciones largas, silencios cómodos, y una conexión profunda, nacida del fuego, la sangre y la verdad. Willa le hablaba de su amor por los libros, de los sueños que su padre tenía para la tienda, él de sus días en los ranchos, antes de que todo se torciera, de un futuro que pensó perdido. Un mes después, cabalgaron de regreso a Clarity Creek, y parecía otro pueblo. La sombra opresiva de la Obsidian Spire había desaparecido. La gente caminaba con la frente en alto. Cuando los vieron cruzar la calle principal, una ovación espontánea estalló. Roy Cotter, el viejo ranchero, y muchos otros que habían sufrido bajo el yugo de Grayson, salieron a estrecharle la mano a Colt y a agradecerle a Willa. La tienda de los Tate ya no tenía un cartel de embargo. Estaba abierta, llena de vida. Willa se paró detrás del mostrador, el mismo que defendió con uñas y dientes, y se dio cuenta. Ese lugar ya no era solo un edificio, era prueba de su fuerza. Colt, con el costado ya sanado, se apoyaba en la puerta. Un hombre sin destino, nacido para errar. Podía marcharse, y nadie se lo reprocharía. «Entonces», dijo ella en voz baja, «¿a dónde irás ahora?» Colt se acercó al mostrador. Tomó entre sus dedos un pequeño pájaro de madera tallado que el padre de Willa había hecho años atrás. Lo giró en sus manos. «Pasé demasiados años huyendo», dijo mirándola a los ojos. «Huyendo de mi pasado, corriendo hacia nada, y ya estoy cansado». Observó la tienda, los sacos de harina, los rollos de tela, la promesa de una vida sencilla y honesta. «Tu padre decía que la verdad era la única moneda que valía. Yo creo que la lealtad también lo es. Y me parece que... mi cuenta está aquí». No hablaba de una deuda, hablaba de un hogar. Willa Tate, la hija del librero, había liberado a un prisionero por desesperación. Pero Colt Mercer, el hombre de honor imbatible, había hecho algo aún más grande. La liberó a ella. La salvó del miedo. Y le mostró una fuerza dentro de sí que ella no sabía que tenía. Juntos, no solo devolvieron la justicia a un pueblo corrompido, también encontraron lo que nunca buscaron. Un lugar al que pertenecer, y en el corazón sereno del oeste. Su historia apenas comenzaba.
Esta es la historia de Willa Tate y Colt Mercer. Un testimonio de que las grandes leyendas del oeste no siempre se forjaron con la pistola más rápida, sino con los lazos más profundos de lealtad. Una historia sobre cómo el acto valiente de una mujer y la promesa inquebrantable de un hombre derribaron un imperio y le devolvieron el alma a un pueblo olvidado. Su relato nos recuerda que incluso en los paisajes más duros, el verdadero carácter es la moneda más valiosa, y que las lealtades ganadas con sangre y verdad pueden cambiar un destino para siempre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.